Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. ¿Cuántos millones de páginas se habrán escrito sobre el fenómeno OVNI? ¿Cuántos programas de radio, podcasts, televisión? ¿Cuántas veces se ha hablado de este fenómeno en los medios, normalmente alternativos? Aunque bien es cierto que en los años, sobre todo 80, 90 del siglo XX, sí que se ahondó bastante, incluso en la programación de los medios oficiales, de los medios de comunicación oficiales. Es por esto que en Planeta Cero nunca hemos querido sobrecargar a los oyentes con el tema OVNI. Es cierto que lo hemos tratado en alguna ocasión, al menos dos que yo recuerde, pero nunca nos hemos metido de lleno en qué es el fenómeno OVNI, a qué se debe. Desde luego la palabra lo dice todo: objetos voladores no identificados. A partir de ahí, cualquier objeto que uno no puede identificar en el cielo, por descripción, es un OVNI. Pero yo me imagino que todos sabemos a lo que nos referimos siempre cuando hablamos de OVNI, ¿no? Lo que este sugerente tema nos incita a pensar a todos. Seres de otros mundos, en ocasiones tecnologías que no acertamos a desentrañar. Hoy me gustaría no hablar del fenómeno OVNI en sí, ni de ningún caso en particular, sino de las teorías que podrían explicar este fenómeno. Recientemente he estado leyendo que algunas universidades de Estados Unidos hacían estudios para ver cuáles eran las explicaciones más populares entre el pueblo llano, entre la gente en general, entre el ciudadano de a pie. Y es cierto que hay tres explicaciones que digamos que superan con amplio número al resto, ¿no? El porcentaje mayor de explicaciones que la gente quiere dar al fenómeno OVNI son estas tres. Luego hay cientos y cientos, desde luego cada cual en función de la experiencia que ha tenido. No quiero decir que todo el mundo haya sido abducido o haya tenido una experiencia OVNI en el sentido de ver aparatos de esta índole, ¿no? Objetos voladores, sino en función de la experiencia que uno haya tenido al recibir la información, insisto, lo que haya leído, los programas de radio que haya escuchado, pues cada cual se genera en su mente una explicación diferente a este fenómeno. Pero hoy vamos a encaminarnos a relatar las tres más populares según estos diferentes estudios, y alguna otra que a mí también me parece sugerente, que no aparece entre las más populares, pero que en lo personal yo creo que tiene su intríngulis, ¿no? Tiene su posibilidad de explicación. Sin más dilación, vamos a ello. Pausa musical y entramos de lleno en el tema de hoy. Desde luego, si os pregunto cuál es la explicación que creéis que es más popular al respecto del fenómeno OVNI, todos vais a coincidir en lo mismo, porque es la que, desde que el fenómeno OVNI se hizo popular a mediados del siglo XX, popular, digamos, para las masas, ya que, ya sabemos muchos que hay pruebas o sugerencias de que el fenómeno OVNI viene aconteciendo desde hace mucho tiempo, desde tiempos remotos. Pero ya sabemos que a partir del año 47, con el famoso caso Roswell y otros temas similares, esto se empezó a popularizar, especialmente los casos OVNI. Insisto, yo me imagino que todos estaréis pensando, sí, caso OVNI. Es más, cuando la palabra o estas siglas OVNI aparecen, a todo el mundo le vienen a la cabeza hombrecillos verdes, naves extraterrestres, ataques con rayos láser. Supongo que también el cine ha tenido mucho que ver en esto, pero es la explicación
que un altísimo porcentaje de la ciudadanía quiere dar al fenómeno ovni, los aliens, los extraterrestres, seres venidos de más allá de nuestro planeta, otras civilizaciones. Luego ya tendríamos que entrar a valorar este tema tan conspiranoico de si los gobiernos realmente están en contacto con estas civilizaciones, si realmente las civilizaciones están entre nosotros, si llevan en nuestro planeta desde tiempos remotos, si realmente todas estas astronaves no vienen de galaxias lejanas, sino que están ocultas en algún lugar de nuestro planeta, o incluso en la cara oculta de la Luna. Bueno, se ha escrito muchísimo, se ha hablado muchísimo sobre este tema, pero básicamente aliens, extraterrestres. Esta es la explicación más popular al fenómeno ovni. Los pros y los contras, bueno, pues habrá que analizarlos. Desde luego, una ventaja para esta explicación, o algo que razonaría ciertamente la explicación, sería todas estas representaciones en civilizaciones antiguas que vienen dándose desde tiempos ancestrales, ¿no? Hay quien incluso ve en las pinturas rupestres representaciones de ovnis, incluso en pinturas, ¿no? de la Edad Media. Hay quien ve incluso estos ovnis en la Biblia. Hay quien, bueno, explica ciertos pasajes transformándolos en ovnis. Bueno, en muchísimos casos, desde tiempos ancestrales se viene hablando de que hay cosas que se podrían explicar perfectamente desde nuestra óptica del siglo XX o XXI con el tema de los extraterrestres. Desde luego también hay que decir que es una explicación muy sugerente. El decir que hay otras civilizaciones, también yo creo que basado un poco en el deseo del ser humano por no estar solos en el universo. Entonces, bueno, sí, es muy sugerente pensar que hombrecillos verdes o grises o de cualquier color o reptiloides o de cualquier forma, cualquier tipo de vida extraterrestre se planta aquí en la Tierra con sus astronaves, en muchos casos circulares, en otros casos, bueno, triangulares, con forma de cigarro puro, ya sabéis, la típica casuística ovni. Por otro lado, otra de las ventajas de aceptar esta teoría es la lógica. Vamos a ver, la lógica dice que simplemente por probabilidad tiene que haber otras muchas civilizaciones ahí fuera, en el universo, incluso en nuestra propia galaxia. Y fijaos la cantidad de galaxias que hay. Hay quien incluso dice que dentro de nuestro propio sistema solar. En fin, insisto, la lógica nos podría llevar a pensar que, bueno, esta teoría es perfectamente válida, la teoría de que los ovnis son básicamente astronaves de fuera de nuestro planeta, pues que vienen a visitarnos de otras civilizaciones. Claro, toda teoría tiene sus pros y sus contras. En las contras, bueno, este mismo tema de que sean civilizaciones que vienen de lugares muy lejanos podría ser una amplia contra, y es la distancia que podría haber para que estos seres nos visitaran. Ya sabéis que los viajes intergalácticos, bueno, en las películas están muy bien, pero llevados a la teoría, llevados a la pizarra, intentando demostrar con una fórmula estos viajes, sería realmente difícil que un ser con una vida medianamente, bueno, no excesivamente longeva, vamos a poner la vida de un ser humano, unos 80-100 años, pudiera realmente visitarnos. Sabéis que las distancias son tremendas, nos llevaría muchísimo más tiempo que estos simples 80 o 100 años visitar a otras galaxias, incluso dentro de nuestra galaxia otros sistemas solares. Sería prácticamente imposible, dado el límite que nos ponemos, y es que, bueno, según las fórmulas matemáticas que nosotros conocemos aquí en nuestro planeta Tierra, no podemos superar la velocidad de la luz. Por lo tanto, viajando a la velocidad de la luz sería harto imposible. Claro, aquí ya se abren muchísimas otras. Para la gente que realmente quiere seguir adelante con estas teorías, se abrirían muchos otros campos, y es los viajes a través de agujeros de gusano, el hecho de, bueno, jugar con el espacio y el tiempo hasta el momento de poder plegarlo y, bueno, básicamente acortar los tiempos. Incluso hay quien va más allá y dice, claro, esto tiene
tienen los límites que nosotros nos pongamos dentro del planeta Tierra, que es la velocidad de la luz, pero otras civilizaciones pueden haber superado ya este límite que nos hemos impuesto con nuestras cortas matemáticas del siglo XX y siglo XXI. En fin, pros y contras, pero desde luego esta es una teoría más que aceptada. Yo creo que, bueno, como ya he comentado, la teoría más generalmente aceptada es la de que, bueno, los ovnis son básicamente astronaves que vienen de otros mundos y que pertenecen a otras civilizaciones, que vienen aquí, lógicamente, en la mayoría de los casos, a estudiarnos, porque si no ya hubieran interactuado de forma claramente plausible. Claro, aquí esto es lo que comentaba antes sobre teorías de la conspiración que dicen que ya están interactuando, pero no con el ciudadano de a pie, sino con, bueno, otros estamentos mucho más altos del planeta. Y esta es la teoría más comúnmente aceptada, la número 1. La segunda teoría más comúnmente aceptada, y que yo creo que está ganando muchísimos adeptos a medida que la gente ya, bueno, ha ido pensando un poco más y no se ha quedado solamente con lo de ver una cosa en el cielo que no sabe explicar y atribuirla a fenómenos extraterrestres. La segunda teoría, todos también lo habréis escuchado muchísimas veces y ahora mismo lo estaréis pensando, son los famosos proyectos secretos militares o gubernamentales que el ciudadano de a pie no conoce y que se nos ocultan. Esto también tiene, yo creo, una amplia aceptación y yo creo que es fácilmente explicable. Es lógico y todo el mundo sabe que lo que se presenta al ciudadano de a pie por parte de los gobiernos no es todo lo que hay. Me refiero a las tecnologías. ¿Cuántas tecnologías se inventaron ya, vamos a decir, hace 100 años? O hace 80, 90 años, especialmente en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, hace unos 80 años, pero incluso antes, y no se han presentado hasta hace 20 años. A mí me vienen a la cabeza tecnologías tan comúnmente extendidas ahora mismo como el teléfono móvil o celular, que hace 30 años era prácticamente impensable. Comenzaba a aparecer por aquel entonces unos teléfonos celulares realmente arcaicos, cuando los que conocemos a día de hoy, estos smartphones, por ejemplo, se ha demostrado relativamente, porque hay escritos y documentos que lo demuestran, que ya en tiempos de la Segunda Guerra Mundial se venía experimentando con ellos. Es un ejemplo como otros tantos. Muchísimas otras tecnologías como la nuclear, que se empezó a utilizar muchísimo antes de las famosas bombas de Hiroshima y Nagasaki, que es el primer ensayo nuclear oficial, muchísimo antes. Con lo cual, bueno, venimos a esto, ¿no? Que nunca vamos a saber lo que los gobiernos se traen entre manos y lo que a nosotros ahora mismo nos puede parecer algo fuera de toda lógica, algo fuera de entendimiento. Insisto, artefactos aéreos que hacen maniobras imposibles a nuestro entender y conocimiento pueden ser perfectamente explicables por parte de los gobiernos de los proyectos ultrasecretos militares. Entonces, bien, cualquier astronave extraña, cualquier ovni que no nos podamos explicar, entraría dentro de este gran conjunto de proyectos secretos, en ocasiones incluso creando conflictos internacionales. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de cazas de cierto ejército, de un caza militar, de un avión militar que sale a interceptar un objeto volador no identificado, que hace vuelos espectaculares y que no tiene ninguna explicación más que, bueno, realmente es un artefacto de otro mundo? Pero puede ser perfectamente un artefacto de otra potencia mundial, quizá tan desarrollada o quizá algo más desarrollada que la propia, ¿no? Donde estos cazas interceptores salen, incluso en algunas naciones donde, bueno, hay tantos departamentos diferentes que la información muchas veces ni se cruza. Unos se ponen obstáculos a otros para que no se conozcan los proyectos que están llevando a cabo unas agencias y otras, pues en ocasiones se pueden directamente interceptar entre ellos. Todos estaréis pensando en Estados Unidos o en Rusia, ¿no? La antigua Unión Soviética, que bueno, tienen tantos departamentos y están tan poco interconectados entre ellos que en ocasiones un caza norteamericano puede derribar una nave secreta, un artefacto secreto norteamericano.
por poner un ejemplo. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que esta segunda explicación, esta segunda teoría ovni, pues es cada día, yo diría, cada día más comúnmente aceptada y está incluso ganando terreno a la famosa explicación banal y, bueno, fácil de lo inexplicable viene de fuera, de los extraterrestres. Tenemos dos explicaciones que sin duda son las que más adeptos ganan. Para mi sorpresa, la tercera explicación es una que yo hace mucho tiempo daba por perfectamente factible y durante mucho tiempo yo ciertamente pensé que podía ser la única explicación válida. Es cierto que luego, en función de otros muchos casos que uno investiga, se da cuenta de que no todos los casos se adecúan a esta explicación. Pero esta tercera explicación para mí siempre ha sido muy sugerente, muy interesante y probablemente bastante realista. Bueno, cada cual puede verla desde un punto de vista. Hay quien pensará que esto es una fantasía, pero podría ser perfectamente explicable en un futuro. Y de esto trata el tema, de tiempo, de la línea temporal, viajeros en el tiempo. Esto es lo que mucha gente, especialmente yo creo que en los años 80 y 90, esta teoría ganó muchísimos adeptos. Y ganó muchísimos adeptos por una razón, por unos estudios que nuevamente realizaron ciertos investigadores buscando cómo sería el ser humano en el futuro. En el futuro no me refiero a 300 años, ni siquiera a 3.000, sino a 300.000 años, o dentro de 1.000.000 de años. ¿Cómo sería física y genéticamente el ser humano? Era interesante que al poner las variables de nuestro comportamiento como especie en una computadora, del desarrollo de este comportamiento, el ser humano fuera perdiendo algunas de las propiedades físicas que nosotros todos conocemos a día de hoy y acabara evolucionando hacia un ser de pequeña estatura, de amplia cabeza y cerebro, con unas cuencas oculares totalmente oscuras y de mucho más tamaño de las que tenemos ahora mismo, y en definitiva, ¿para qué voy a seguir describiendo las cosas poco a poco? Como los típicos alien que todo el mundo conoce, los llamados grises, estos seres pequeñajos de poca musculatura, ¿no? Incluso hasta ridículos físicamente, pequeñajos, cabezones, con ojos grandes oblicuos. Esto es lo que los estudios que se hicieron en aquella época, insisto, por varios investigadores estadounidenses, llevaron a concluir que el ser humano sería de aquí a muchísimos cientos de miles de años en el aspecto físico. Claro, esto ya nos lleva a pensar y a elucubrar pues que ¿por qué hemos visto, o bueno, por qué hay tantas declaraciones de contactos con seres de esta índole? Vamos a tener en cuenta que este estudio científico se hizo después de todas estas declaraciones, o entre todas estas declaraciones, en cualquier caso, sin tener nada que ver, sin tomar en cuenta estas declaraciones. Es curioso, ¿no?, que mucha gente, muchos de los abducidos, hayan declarado ser abducidos por seres de esta índole, que tienen este aspecto físico, y que los investigadores lleguen a la conclusión de que el ser humano de aquí a muchísimo tiempo pueda llegar a tener este aspecto. Esto me hace pensar que estos seres no son extraterrestres, sino somos nosotros mismos, humanos venidos del futuro a investigar en nuestro pasado. De nuevo, esta teoría va a tener un sustento en, por ejemplo, lo que comentábamos antes sobre el tema de las apariciones en tiempos ancestrales, de astronaves en tiempos ancestrales, en representaciones pictóricas, en libros como la Biblia, porque si en un momento dado el ser humano consigue viajar en el tiempo, no solo lo va a hacer a nuestro siglo XXI, lo puede hacer mucho más atrás en el tiempo. Puede aparecer en tiempos de las cavernas, puede aparecer en tiempos de la Edad Media, puede aparecer en cualquier tiempo. Claro, ahora estaréis pensando, bueno, aquí la gran contra es que el ser humano no puede viajar en el tiempo. Bueno, no puede viajar en el tiempo todavía,
Pero es cierto que las investigaciones a este respecto, al respecto de los viajes temporales, están avanzando muchísimo en los últimos tiempos. Voy a volver un poco al capítulo anterior de los proyectos gubernamentales. ¿Quién nos dice que no se haya ya conseguido hacer? Yo sinceramente, en lo personal creo que no, pero es cierto que las investigaciones van en el camino de que en un tiempo futuro se va a poder viajar en el tiempo. Yo estoy absolutamente convencido. Ya se ha demostrado, y esto no es ningún secreto, se ha demostrado que con pequeñas partículas como protones, se las puede hacer viajar en el tiempo. Ya se ha conseguido. Bien, es simplemente el inicio para desarrollar viajes en el tiempo a grandes en grandes proyectos, ¿no? Para directamente seres humanos o para astronaves completamente, en fin. Yo creo que es un proyecto en el que muchos gobiernos estoy seguro que están trabajando. Y claro, ahora algunos estaréis preguntando, bueno, es que si esto fuese así, pues entonces es fácil cambiar la historia y que muchas de las cosas tan malas que han sucedido a lo largo de la humanidad no sucedieran. Bueno, o sí, hay que tener en cuenta que todo sucede por una razón. O todo han hecho que suceda por una razón. Ya sabéis cómo funciona esto. Si realmente el hecho de que no haya maldad en el mundo y no haya guerras no interesa. Pero bueno, este es un tema que no viene a cuento hoy. Hoy estamos hablando de otro tema, de las teorías OVNI. Esta es la tercera teoría OVNI que, como comentaba al principio, a mí me sorprende que cada día tenga más aceptación. Que estos aparatos, estos OVNIs, sean básicamente viajeros temporales, seres humanos que están viajando en el tiempo hacia atrás, con unas tecnologías que obviamente nosotros ahora mismo no llegamos a comprender, que están viajando hacia atrás para estudiar su pasado. Modificarlo, esto ya no lo sé, pero no deja de ser interesante y sugerente esta tercera teoría. Voy a añadir una cuarta teoría porque, como comentaba al principio, hay muchísimas más teorías ya en un porcentaje mucho más bajo. Estas tres yo creo que son ahora mismo las más comúnmente aceptadas. Las dos primeras, el tema de los extraterrestres y el tema de proyectos gubernamentales, con una amplia mayoría de aceptación. La tercera que he comentado, de los viajeros temporales, no tanto, pero sigue en la lista. Y yo ahora os voy a comentar una cuarta que se relacionaría con la segunda, con la de los proyectos gubernamentales. Quizá no tiene una tan amplia aceptación, pero es cierto que con la escritura o con la publicación de varias novelas de investigación que he estado leyendo últimamente, bueno, todos conocéis un poco mi investigación al respecto de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, novelas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial nos vienen a dar paso a la siguiente teoría, ¿no? Que es la que voy a explicar a grandes rasgos a continuación. 1947. A nadie se le escapa que el fenómeno OVNI que conocemos a día de hoy comienza a propagarse a partir de este momento. Yo incluso iría un poquito más atrás y diría directamente desde la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que en la Segunda Guerra Mundial se experimentó con absolutamente todo lo que se pudiera experimentar y que prácticamente toda la tecnología que tenemos a día de hoy, 80 años después, viene de aquellas experimentaciones. Se ha ido desarrollando, lógicamente los elementos que tenemos tecnológicamente hablando no son tan arcaicos como entonces. En 80 años las cosas se han ido desarrollando muchísimo, pero todo viene de allí. Inventos nazis, por ejemplo, inventos de la Alemania nazi, pueden ser los microondas que tenemos nosotros en todas nuestras cocinas a día de hoy. Hablando de cocinas, la vitrocerámica, que tan popularmente se ha ido extendiendo poco a poco por todos los hogares, el aire acondicionado. Bueno, estoy hablando de inventos realmente que todos tenemos. Los teléfonos móviles que comentaba antes, que a día de hoy están al servicio de la humanidad, pero que entonces parecían absolutamente cosas irreales e impensables, como tantos otros que no hemos ido conociendo y que, han caído en manos de gobiernos. Y vosotros pensaréis, claro, porque, cuando se entró en Alemania, tanto por parte de los aliados, por el oeste como por el este, se quedaron con toda la tecnología. Así es, en muchos casos. Y en otros casos, todos sabéis
cuál es mi posición al respecto de la base que hubo en la Antártida hasta los años 50, la famosa base 211 que los nazis tuvieron allí. Allí se sigue experimentando. No deja de ser curioso que en el año 1947, justamente cuando los Estados Unidos lanzan su operación High Jump para destruir esta base nazi en la Antártida, no deja de ser curioso que el caso Roswell se dé en aquel momento, y se dé con avistamientos de platos circulares. Este es el típico ovni que todos conocéis a través de películas, a través de avistamientos, fotografías, vídeos incluso. Platos circulares. ¿A quién se le ocurre la idea de esto, de los platos circulares? ¿Por qué todos los avistamientos son así? Bueno, porque se han visto en fotografías, ¿no? Porque nos los han inculcado en películas. Qué curioso que mucho antes de todos estos avistamientos y películas, los nazis plasmaran sobre el papel, en los años 40, sus proyectos Vril o Haunebu, que eran básicamente naves circulares, básicamente platos volantes. Esto no es ningún secreto, ni me lo estoy inventando yo. Esto ya estaba plasmado sobre el papel. Hay planos que se pueden consultar. Uno puede ir incluso a Polonia, a los bunkers en los cuales se estaban fabricando, y allí hay información al respecto. No está oculta, no está expuesta al público, ni son lugares turísticos. Lo peor de todo, esto ya lo comenté en varios podcasts, incluso hice uno al respecto de estos lugares, de los bunkers. Lo peor de todo es que se ocultan. Estos bunkers oficialmente no existen. Y ahora me podéis decir, bueno, pues si no existen, no existen. No, bueno, sí que existen. Yo estuve en estos bunkers, visité estos bunkers, y por supuesto que existen. Y allí se fabricó este tipo de tecnología, que luego fue llevada a la base 211. Ahora ya hablaría a través de documentos. Yo en la base 211 no estuve en el Polo Sur, pero sí que estuve en estas bases en Polonia. Y os puedo decir que existen. Así que nadie venga ahora y me diga que esto es fruto de la imaginación o de teorías conspirativas después de uno haber estado dentro de estos bunkers. Bien, a partir de 1947 se empiezan a ver ovnis por todas partes. Curiosamente, los avistamientos más numerosos eran de astronaves muy similares a los proyectos Haunebu y Vril de los nazis, las naves circulares, y de la nave Andrómeda, que era una nave alargada en forma de cigarro puro. Curioso que coincida todo con los planos que tenían los alemanes. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que los nazis consiguieron pasar en el tiempo, ir más allá de la Segunda Guerra Mundial, pasar el corte. Ganar la guerra, no, todos sabemos que oficialmente no, pero esta tecnología salió de Alemania, se fue a la Antártida, y durante aproximadamente 10 años estuvo en negociaciones, porque los estadounidenses y los soviéticos y los británicos sabían que la tecnología que tenían los nazis en la Antártida era muy superior a la que tenían ellos, y que podían perfectamente barrerlos del mapa. Los nazis también sabían que podían tener muchos problemas para sacar esta tecnología de la Antártida, y no eran tan superiores sobre el papel. Y es que cuando uno vive durante tanto tiempo aislado en estas condiciones de aislamiento en la Antártida, sus defensas biológicas se debilitan. Los nazis tenían que buscar una salida. El ejército nazi post Segunda Guerra Mundial tenía que buscar una salida de la Antártida, y yo creo que lo hizo básicamente negociando. Para mí, sinceramente, yo lo que opino, y esto ya es una opinión personal, que entra en el terreno de la especulación, es que los norteamericanos se dieron cuenta de lo que había allí abajo en la Antártida y decidieron darle el carácter de esotérico, lejano, extraterrestre, y todo el tema de que vemos o que conocemos a día de hoy a través de las películas, a través de apariciones ovni en el cielo, y esta extraña propaganda que se nos ha hecho creer de que eran naves extraterrestres. Yo creo que viene dada por los norteamericanos, que decidieron que era mucho mejor que el pueblo pensara que se trataba de extraterrestres, a pensar que el Reich no había sido derrotado en absoluto y que seguía siendo una amenaza. Bien, a lo largo de los años las cosas, yo creo, fueron cambiando, pero yo creo que este fue el germen del fenómeno ovni.
que es tan popular se empezó a hacer a mediados del siglo XX y que ha llegado hasta nuestros días con altibajos, porque en algunos momentos es más popular que en otros. Efectivamente, astronaves que salieron de la Segunda Guerra Mundial y que luego, como ya comentaba, acabaron con unas negociaciones que yo creo que hizo que los norteamericanos, quizá también en menor medida los soviéticos, pero especialmente los norteamericanos, se hicieran con esta tecnología. Porque algunos ahora estaréis pensando, bueno, pues si el ejército nazi de aquel entonces tenía la tecnología en la Antártida, igual todavía la tiene. Yo creo que no, definitivamente no, aunque sabéis que la Antártida sigue siendo un terreno prácticamente vetado a todo el mundo. Es prácticamente imposible moverse por la Antártida de forma libre. Pero, bueno, allí en la Antártida hay algo, pero evidentemente ya no creo que haya una base nazi. Es más, sobre todo después de los ensayos atómicos, de las bombas nucleares lanzadas en los años 50 por los Estados Unidos, la operación Deep Freeze, que no vamos a comentar hoy. Ya hemos comentado en algún podcast y comentaremos posiblemente más adelante. La tecnología, yo creo que finalmente se fusionó y los norteamericanos se hicieron cargo de todo esto y de muchísimo más. Porque a día de hoy ya vemos que la casuística OVNI no se limita a platos volantes. Tenemos cualquier tipo de elementos, como he dicho antes, naves triangulares. Bueno, yo creo que incluso hay quien ha visto humanoides. Todo esto, yo insisto, lo vuelvo a explicar desde tecnologías. Por esto he dicho que esta cuarta teoría de tecnologías que salen directamente de la Segunda Guerra Mundial la puedo enlazar perfectamente con la segunda que comentábamos, que eran los proyectos gubernamentales. Y es que ha sido una evolución. Y a día de hoy muchos de estos visionados de ovnis son desde luego proyectos gubernamentales. Claro que yo tampoco me voy a cerrar a ninguna de las otras teorías. Y es que hay tanta casuística ovni, hay tantos casos reportados, que ya directamente podemos juntar todas las teorías que hemos comentado hoy y hacerlas válidas. No vamos a decir que una sea más válida que otra. Yo estoy absolutamente convencido de que todas ellas pueden tener validez. Ahora, con todos los datos que yo he dejado sobre la mesa, como siempre, no queriendo convencer a nadie, sino simplemente exponiéndolos, pues que cada cual reflexione y vea cuál es la teoría que más le gusta. O quizás, como he intentado explicar en esta última parte, todas ellas. Esto fue Planeta Cero por hoy. Espero que os haya gustado el podcast y me despido hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Bye.